¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Maximiliano Romero, soy coordinador técnico del Servicio de Imágenes Moleculares SPECT/CT de la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, integrante del Grupo Leven Salud. También soy coordinador de radiología en el Instituto IFSA, que tiene sus sedes en Neuquén y Río Negro. Les agradezco a Fardit la invitación, gracias por considerar este tema, gracias por incluirme en este listado de tan prestigiosos profesionales que vamos a escuchar a lo largo de todas estas jornadas de este congreso. Los saludo y pasamos al tema. Bien, el tema que nos trae hoy aquí es la importancia de los controles de calidad. Yo puse medicina nuclear porque es el área en la que me desempeño y sobre la cual vamos a hablar, pero también voy a hablar un poco de los controles de calidad en general, en todos los servicios de radiodiagnóstico, o sea, porque la calidad es transversal, nos abarca a todos, todas las especialidades, sobre todo aquellas especialidades que usamos radiaciones ionizantes, que justamente uno de los parámetros a tener en cuenta con respecto a la calidad es justamente la optimización de la dosis. Es un concepto que tal vez se habla poco o es un tema, hablar del tema de calidad es un tema que se habla poco tal vez en los congresos y jornadas de diagnóstico por imágenes, pero es un tema realmente que está tomando gran valor y es importante que nos concienticemos porque bueno, de eso depende muchas veces la salud, la vida del paciente, incluso con respecto a la irradiación, uso de contrastes y demás. Así que bueno, los invito a esta charla, espero que les interese. Bueno, ¿qué es la calidad? Primero para definir, iniciar la charla, vamos a definir qué es la calidad. Bueno, la calidad, hay varias definiciones, ¿no? Es una propiedad, dice, o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Bien, yo generalmente para valorar la calidad yo necesito comparar. Vieron que a veces dicen, bueno, las comparaciones son odiosas. Bueno, yo para valorar la calidad yo necesito comparar. Comparar este estudio es de calidad o esta imagen es de calidad porque comparado con esta es mejor. Bien, después otra definición es propiedad o conjunto de propiedades inherentes, o sea, propias de algo, que permiten juzgar su valor. O sea, acá tenemos otro concepto que la calidad agrega valor a nuestra tarea. Si nuestra tarea es de calidad, le estamos agregando un valor. Bien, y la calidad, yo puse acá, afecta a todos los miembros de la organización. Porque a veces dicen, bueno, ¿a quiénes afecta la calidad? Y a todos, digamos, desde el gerente, pasando por el dueño de la institución, pasando por nosotros que estamos trabajando ahí, pasando por nuestros colegas, incluso por los pacientes, ¿no? Digamos, a todos nos gusta trabajar con buenos equipos, con equipos, yo creo, ¿no? Equipos calibrados, que la imagen que hagamos sea buena, sea diagnóstica, que el paciente se vaya conforme con el resultado que ha obtenido. Bueno, es por eso que todos nos afecta y todos estamos involucrados, aunque no tengamos puestos de gestión tal vez, aunque tengamos puestos operativos, igualmente estamos involucrados en lo que es la calidad, ofrecer un servicio de calidad. Bien, la calidad en el ámbito sanitario es un valor apreciado y requerido por la sociedad, los pacientes y los profesionales, por el incremento de la complejidad, el volumen de población atendida y la mayor exigencia del ciudadano que reclama más y mejores servicios. Bien, y acá yo les cuento una anécdota muy sencilla, ¿no? Digamos, yo cuando estuve, hay detalles a veces que marcan la diferencia. Por ejemplo, hay lugares cuando uno se va a atender, no sé, que se va a hacer un análisis de sangre, por ejemplo, y le dan una ficha con un café, con una barrita de cereal o un alfajor para después del examen. Y eso hace a la buena atención, hace a la calidad del servicio. Yo después, si tengo que hacerme otro análisis de sangre, tal vez elija ese lugar y no el otro que solamente me sacan sangre, aunque me atiendan bien. ¿Se entiende? La calidad hace también que el paciente se sienta más confortable, que el profesional que trabaja y se sienta a gusto con el resultado y el producto que está realizando. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la calidad es un conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio médico. Bien, y después todo lo que sigue ahí que no lo quiero leer así textual. Pero básicamente, cuando yo hablo de calidad en salud, ¿por qué tengo que prestar especial interés? Porque no estoy trabajando con tornillos o no estoy trabajando no sé, con paquetes de arroz, con productos. Yo estoy trabajando con la salud de las personas. Entonces, que yo haga un estudio de calidad o diagnóstico o no,
va a depender si el paciente sigue sano o enfermo, o si se muere o vive, o si se hace un tratamiento que le resulta o se hace un tratamiento erróneo. Entonces es muy importante, o si se irradia de más o no. Desde cosas simples, por ejemplo, no sé, hacer una radiografía de calidad sería, por ejemplo, utilizar los colimadores. Yo tengo que hacer una RX de dedo, no, que estén los colimadores abiertos como para hacer la mano completa o el antebrazo. ¿Se entiende? Si yo estoy aplicando calidad a ese trabajo y eso redunda en una mejor imagen, porque hay una menor radiación secundaria, y también en una menor irradiación innecesaria hacia el paciente. Entonces, son pequeñas cuestiones, porque a veces cuando uno piensa en calidad dice, bueno, uno se va a las certificaciones, a las normas IRAM, a las normas ISO, que está bien eso, pero yo creo que uno puede hacer una tarea de calidad sin pensar en esas organizaciones globales, sino con pequeñas acciones a diario que podemos hacer. Bien, el control es necesario en control de calidad, ¿no? La petición de los estudios, la preparación y dispensación de los fármacos, la protección del paciente y trabajadores del público general, el mantenimiento de los equipos, la metodología empleada y el análisis e interpretación de los datos. Digamos, yo en toda esta secuencia de cosas, yo tengo que establecer un patrón y un control de calidad. Porque en todas estas partes, digamos, cuando yo hablo de, por ejemplo, de radiofármacos, también puedo incluir ahí los contrastes, ¿no? Yo en todas estas partes, digamos, cuando hablo de petición de estudios, bueno, ¿qué significa petición de estudios? Es cuando yo mirar la orden, no confiarme en un listado o confiar en lo que escribió la secretaria, por ejemplo, ¿no? Sino que yo tengo que cerciorarme que el estudio que me figura en el sistema, por ejemplo, sea realmente el que está pedido, sea el estudio de la orden médica, ¿no? Cuando preparo e inyecto los fármacos, o bueno, en el caso de tomografía, resonancia o los contrastes, también ahí, o sea, usar material estéril, o sea, no reinyectar con la misma aguja, todas estas cuestiones que son acciones nuestras, propias de los técnicos. Bueno, la protección del paciente y trabajadores del público en general frente a la radiación ionizante, lo que explicaba recién. El mantenimiento de los equipos, esto es muy importante, porque yo tengo que creerle al equipo. Yo tengo que, si yo selecciono, no sé, para hacer una RX 60 kilovoltios y 25 mAh, yo tengo que estar seguro, tengo que tener la certeza de que realmente ese equipo está emitiendo 65 kilovoltios y 25 mAh. Mucho más, esto es mucho más importante incluso cuando yo hago radioterapia. Imagínense si los físicos, los radioterapeutas calculan, no sé, este tumor necesita 3 Gray, 5 Gray, no sé, fraccionados en 3 veces. Y el equipo no está emitiendo lo que yo estoy diciendo. O sea, estoy emitiendo de más o de menos. Obviamente que va a provocar un daño, una lesión. O el tumor no se va a curar porque está recibiendo una dosis subóptima. Entonces es muy importante el control de los equipos. Yo tengo que confiar y creer que esos equipos están emitiendo lo que dicen que están emitiendo. Después, con respecto a la metodología empleada, bueno, hacer un protocolo, decir, bueno, este estudio se hace de esta manera, o ante esta situación se va a trabajar de esta manera. Bueno, y después, obviamente, eso ya es más tal vez un tema para los médicos, el análisis e interpretación de los datos. ¿Qué patrones uso yo para analizar una imagen médica? ¿En qué monitor, por ejemplo, la voy a mirar? O sea, yo sé que hay veces que se informan estudios de WhatsApp. Yo acá no me voy a poner a hacer un juicio de valor, pero obviamente ustedes saben que una cosa es mirar la imagen en una pantalla de un equipo que tiene una resolución especial y otra cosa es mirar una imagen médica en un WhatsApp. Obviamente que la calidad va a ser muy inferior y hay cosas que al ojo humano se pueden omitir. Bueno, acá ya yéndonos un poco más a lo que es la medicina nuclear, acá tenemos, son dos registros. Ustedes saben que lo que no está escrito no existe. Entonces, bueno, generalmente los protocolos y demás, todos tienen que estar escritos, todos tienen que estar rubricados. Bien, entonces, bueno, en medicina nuclear tenemos los controles diarios de calibración del activímetro, controles del activímetro, que es donde nosotros medimos las dosis que vamos a inyectar a los pacientes, y tenemos un registro de material radioactivo que también ahí anotamos cuánto material radioactivo recibimos, cuánto inyectamos a cada paciente y demás. Imagínense que estos controles son fundamentales. El activímetro sería el aparato que nos dice cuánta dosis tenemos para inyectar. Entonces, imagínense si eso está mal, si eso anda mal, si eso no tiene su control de calidad hecho. Va a haber un problema, porque yo, no sé, va a decir, yo voy a medir ahí, va a decir 25 milicurie y capaz que es una dosis de 35 o es una dosis de 15. ¿Se entiende? Entonces estoy o dando más
radiación al paciente de la necesaria, estoy dando de menos. Entonces es muy importante eso. Con respecto digamos, fíjense, esto es una foto de un cuarto caliente de medicina nuclear. Ahí está el activímetro, es esto que se ve acá. Acá está el tablero de medición del activímetro. Acá tienen los libros de registro, bueno, los portajeringas y demás. Fíjense que esta foto también la quise sacar para que se vea que ahí tiene que haber un orden. O sea, digamos, el concepto de calidad incluye orden, incluye que yo trabaje de manera organizada, protocolizada. Y eso hace que yo reduzca la cantidad de posibles errores, ¿no? Bien, fíjense acá, yo les doy unos segundos para que piensen y me puedan contestar. Así, se puedan contestar ustedes. ¿Qué está mal en esta foto? ¿Qué es lo que está mal en esta foto? Unos segunditos para pensar. Bueno, hay un par de cosas que están mal en esa foto, que no hablan de una calidad de servicio. Bueno, después ya me lo dirán, ¿no? Después me lo dirán. Al final de la charla lo digo el misterio. Bueno, acá hay otra foto de otro cuarto caliente, es una pantalla de fraccionamiento. Todos los materiales, los fármacos que se van a inyectar en medicina nuclear tienen que estar fraccionados en esa pantalla, porque si no mi radio, o sea, esa pantalla es una pantalla plomada o que tiene vidrio plomado. Estos son los búnkers de decaimiento. Fíjense acá las tapas. El búnker está bien y demás, pero las tapas no son de calidad. Esas tapas son como de un plomo muy finito, muy flexible, no uniforme, ¿se entiende? Entonces, bueno, también pasa eso. Y eso no requiere mucho costo, digamos, porque a veces también pasa esta cuestión. Uno piensa que calidad es un gran costo y a veces no, a veces son actitudes, a veces son pequeñas acciones. Sí, si uno va a certificar calidad, sí, tal vez tiene que invertir horas hombre, tiene que invertir en diferentes dispositivos, pero muchas veces la diferencia entre la calidad y la no calidad son pequeñas acciones. No hace falta, es un mito eso de que hay que invertir grandes sumas de dinero para entregar un estudio de calidad. Bueno, acá otra foto de un cuarto caliente ordenado, con sus portajeringas plomados y demás. Bueno, los controles más habituales que se deben realizar en un servicio o en un equipo de medicina nuclear es los controles de centro de rotación en las cámaras SPEC, o sea, en las cámaras rotatorias, y los controles de uniformidad de campo integral y diferencial. Y la resolución, y en los equipos híbridos, los controles del tomógrafo. Ustedes saben que, bueno, actualmente se está incorporando cada vez más el uso de la imagen y los equipos híbridos, los SPEC-CT o los PET-CT. Bueno, y ahí yo tengo un doble desafío. Chequear toda la calidad o hacer todos los controles a las cámaras gamma y aparte todos los controles que tiene el tomógrafo, los controles de la tensión de los detectores y todo lo demás. Bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle estos controles, ¿no? Pasamos a la próxima. Bueno, el centro de rotación se analizan los dos ejes de adquisición, X e Y. Ustedes saben que una adquisición SPEC o una adquisición tomográfica, el equipo, la cámara gamma va girando alrededor del paciente y tomando imágenes, que después se reconstruyen, ¿no? Bueno, ese giro tiene que ser sin saltos, ese giro tiene que ser con la estructura siempre en el mismo eje, no se puede desplazar, o sea, no se puede desplazar verticalmente, por ejemplo, sí horizontalmente, pero verticalmente no. ¿Por qué? Porque si no, la imagen se va a ver como con saltos, ¿no? Entonces, yo con el centro de rotación, lo que chequeo es que la imagen, cuando yo hago una adquisición tomográfica, esté en ese centro, ¿no? Es como parecido a lo que es el isocentro de radioterapia. Bueno, ustedes saben que el isocentro sería la región, o el isocentro también en tomografía, ¿no? Bueno, yo tengo que estar seguro de que ese isocentro coincide con el isocentro real del equipo, ¿no? Bien, el valor, dice, el eje X debe ser menor a 64 y el de eje Y menor a 0,50. Valores ideales del eje X, 63,5 o menos, y del eje Y entre 0,25 y 0,20 o menos. O sea, yo cuando hago el control de centro de rotación, me tiro unos valores y esos serían los valores adecuados. Bueno, en la uniformidad, se llama uniformidad de campo de las cámaras gamma, analizamos la diferencia de tensión entre los tubos fotomultiplicadores y también se realiza una corrección de error. La uniformidad integral debe ser menor al 5% y la uniformidad diferencial menor en relación de 2 puntos con la uniformidad integral. Bien, bueno, cuando yo hablo de uniformidad de campo me estoy refiriendo a que todos los fotones que lleguen a ese detector sean captados. Esto va para PET también. Y
y lo que sería en tomografía, lo mismo, que todos los fotones que llegan al detector sean captados. Eso, no que una parte capte más y otra parte capte menos. Eso sería el control de uniformidad, que es muy importante porque a veces nos puede dar imágenes patológicas que no son tal. Bueno, acá vamos a ver algunas imágenes de centro de rotación. Bueno, esto lo hice así adrede con una cámara gamma, una de las primeras cámaras gamma que yo empecé a usar, una técnica, una cámara gamma viejita, pero porque repito el concepto la calidad es transversal, no importa si tengo un equipo nuevo, un equipo viejo, lo que yo tenga como material de trabajo lo tengo que optimizar para obtener el máximo provecho y la imagen de mejor calidad, ¿no? Bueno, cuando yo hago centro de rotación se coloca una fuente puntual y se hace un giro del equipo en 360 y se van tomando imágenes. Se gira el equipo alrededor de esa fuente como si giraría alrededor de un cuerpo de un paciente y después me tira estos valores. Ahí yo tengo, fíjense que yo decía 63.5 más o menos y menos de 1 el eje Y y ahí estoy dentro de los valores. Fíjense, se hace una reconstrucción de esa imagen y solo el sistema tira unos valores que me hablan de si está bien o no ese centro de rotación. Bueno, acá tengo otro ejemplo, esto tiene valores mucho más ajustados también, quiere decir que el centro de rotación está muy bien. Bueno, fíjense los controles de uniformidad, fíjense la imagen de mi izquierda, qué heterogéneo que está ese campo, ¿no? Está muy heterogéneo, digamos. Ahí tiene como agujeros fríos, ¿no? Otras áreas que se ven calientes. Entonces, fíjense si justo una parte de una estructura queda en ese hueco azul ahí que está acá, ese hueco negro. Bueno, probablemente me tape si es una imagen normal o patológica, ¿no? Entonces, fíjense qué heterogéneos están estos campos. Estos campos deberían ser uniformes, ¿verdad? Bien, acá tienen, fíjense, cuando yo hago el control de ese campo tan heterogéneo, fíjense cómo me da la uniformidad integral en 99 y la diferencial en 97. Es totalmente fuera de rango, ¿no? Bueno, y esta sería ya una uniformidad corregida. Fíjense cómo se ve el campo homogéneo, el campo uniforme, ¿no? Sin esos huecos que yo veía antes, ¿no? Y ahí se corrigió, fíjense, uniformidad integral 4,9 y la diferencial en 3,3. Está más o menos en relación a lo óptimo, ¿no? Dijimos la integral menor a 5%. Bien, y acá, ¿qué tenemos ahí de problemas? O sea, porque también por eso yo repito el mismo concepto, ¿no? Que la calidad es transversal. Porque no tiene que ver solo con los equipos, no tiene que ver únicamente con la operación técnica, no tiene que ver con la calidad de materiales que yo use, sino también tiene que ver con las acciones. En este caso, fíjense, un guante en la bolsa negra. El sachet de suero con esa jeringa que está juntando ahí microbios, digamos. Todo el cuarto caliente de abajo es todo un desorden. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso son acciones que hace el técnico que hacemos nosotros y hacen la diferencia entre trabajar con calidad y no, porque todo eso después genera una cadena de errores que es muy complicado remontarlo. Y no son acciones que requieran grandes inversiones o grandes capacitaciones, sino que son acciones incluso que parten desde la lógica. Bien. Bueno, algo básico pero no menos importante. Trabajamos con fuentes abiertas de radiación. Recuerden que en medicina nuclear, tanto en PET como en SPEC, trabajamos con fuentes abiertas de radiación. O sea, no tienen un botón de apagado. Entonces pregunto yo, ¿qué factor de los que ya conocemos toma mayor relevancia? ¿Distancia, tiempo o blindaje? Piénselo unos segundos. O sea, recuerden que las fuentes abiertas en medicina nuclear no tienen una perilla que yo apago. Entonces, bueno, cuando yo trabajo con fuentes abiertas de radiación, ¿la distancia, el tiempo o el blindaje son los más relevantes a tener en cuenta? Segundos para pensar. Claramente el tiempo. La distancia no la puedo modificar porque yo estoy trabajando con la fuente. Tengo que manipular la fuente para fraccionar material reactivo, preparar los fármacos y demás. El blindaje, sí, lo uso, como les mostré recién. Trabajo bajo la pantalla de fraccionamiento. Pero lo que yo mayor voy a optimizar es el tiempo. O sea, no estar con el celular cuando estoy fraccionando, no estar hablando por teléfono, no dejar los frascos ahí destapados. Trabajar lo más rápido que pueda, a conciencia, pero lo más rápido que pueda, para estar el menor tiempo en contacto con la fuente, ¿no?
Bueno, y acá yo les hago unas preguntas, ¿no? ¿Es lo mismo interrogar a los pacientes antes de inyectarlo que después? No, no es lo mismo. O sea, uno siempre tiene, recuerden que en medicina nuclear, una vez que el paciente esté inyectado, es la fuente portadora de radiación. Entonces, yo tengo que inyectarlo antes, perdón, interrogarlo antes. Yo tengo que interrogar al paciente y después inyectarlo. Y una vez que yo lo inyecté, que el paciente se convierte en radioactivo, ahí ya está, se retira del servicio, queda en una sala de espera especial y demás. ¿Buscamos la vena con la jeringa en la mano? No. Y estas acciones surgen, estas preguntas que yo les puse acá surgen desde la práctica. Cosas que yo observé, que yo tal vez en un momento hice mal también, y eso hizo que aumente mi irradiación, aumente la irradiación del paciente. Entonces, de eso yo he aprendido, y por eso se los transmito. Pero esto es netamente de lo práctico, no es que agarré un libro y me puse a ver teoría. Obviamente que todo tiene un sustento teórico, pero esto es de la práctica, ¿no? O sea, yo, si voy a inyectar material radioactivo, yo tengo que... No puedo buscar la vena con la jeringa en la mano, porque esa jeringa está irradiando. Yo tengo que, una vez que estoy seguro de la vena que voy a canalizar, ahí inyecto, ¿no? Bueno, ¿es bueno quedarse hablando con el paciente una vez que finalizó el estudio sobre el estado del tiempo, por ejemplo? No. Recuerden siempre que en medicina nuclear el paciente es la fuente emisora de radiación. No es que lo tengo que censurar o lo tengo que aislar y que se siente incómodo al paciente. No, eso no. Pero una vez que termina el estudio, bueno, retira el estudio tal día y listo. No me quedo hablando, no, porque el pollo de anoche me salió rico, porque el partido. No, porque nosotros estamos continuamente trabajando con estos pacientes inyectados, ¿no? Bueno, ¿por qué los comandos de nuestros equipos tienen, o deberían tener, largos cables? Justamente por el tema de la distancia. Recuerden, siempre cuando trabajo con radiaciones, distancia, tiempo y blindaje. Entonces, si yo tengo, esto también se relaciona con la última pregunta, ¿no? Yo tengo funciones a distancia, algunas acciones del equipo que yo puedo hacer con el mando a distancia, lo hago para no estar cerca del... O sea, si yo tengo que sacar a un paciente una vez que terminó el estudio y está inyectado, ese paciente está emitiendo radiaciones, yo lo saco desde la consola. Y una vez que el equipo se reposicionó y todo, ahí recién ingreso a sacar al paciente de la camilla. Pero el equipo hace toda una configuración antes que el paciente esté ahí acostado, entonces yo eso lo hago a distancia o lo hago con el cable estirado, ¿no? Como cuando hago una radiografía portátil. Yo cuando hago una radiografía portátil no me pongo, no disparo al lado del paciente con el tubo arriba, sino que yo me voy lo más lejos que pueda con el cable del portátil, ¿no? Incluso había un tema ahí que yo siempre remarco, que a veces el chaleco plomado, bueno, obviamente cuando se usan radiaciones X, yo estoy a favor del uso del chaleco plomado, claramente, cuando vives en una portátil, cuando trabajo en quirófano, pero a veces ese chaleco plomado que no les dé sensación de falsa seguridad, porque a veces uno dice, bueno, y me disparo, yo estoy abajo del tubo y disparo igual. Total tengo el chaleco plomado. No, o sea, yo, más allá que tener el chaleco plomado, recuerden que el chaleco plomado los cubre de la radiación dispersa, pero no de la radiación directa. Yo me tengo que alejar lo más que pueda de la fuente emisora de radiación, del tubo. Yo estiro el cable del portátil lo más que puedo. Bueno, a tener en cuenta siempre el tiempo de espera de metabolización del radiofármaco, volviendo un poco a la medicina nuclear, particularidades del estudio, diagnóstico, tipo de isótopo empleado, duración, etc. Siempre tener en cuenta eso. Y aparte, otra cosa, hablando de las especialidades en general, otra cosa a tener en cuenta es siempre el interrogatorio, ¿para qué le piden el estudio? No hacer únicamente lo que dice ahí, sino indagar un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué contraste? ¿Para qué le piden el estudio? Eso también va a evitar irradiar al paciente de más, yo irradiarme de más también. Bien, ¿quién debe ser protegido en medicina nuclear? Los pacientes, pero si no tienen límite de dosis, la familia y cuidadores, trabajadores y público en general. Todos estos grupos tienen que ser protegidos de la radiación en medicina nuclear. No importa, el paciente, o sea, también eso se aplica en tomografía, en hemodinamia, en radiología convencional. A veces uno dice, ah, bueno, pero el paciente no tiene límite de dosis. Entonces, si le tengo que repetir la placa o lo tengo que irradiar más, no pasa nada porque el paciente no tiene límite de dosis. Y eso tampoco es así. Eso no está hablando de un trabajo de calidad. Porque yo tengo que proteger al paciente. Ustedes saben que ahora la DIA sacó dosis de referencia, guías de dosis de referencia. Tengo que usar los moduladores de dosis. Tengo que usar los exposímetros. Tengo que usar los controles de exposición automáticos. Eso lo tengo que usar. Tengo que saber usarlos. Porque eso va a hacer que se reduzca la dosis al paciente. Que ese paciente por ahí tiene ese estudio, después tiene otro estudio, se hace controles periódicos. Entonces, por más que el paciente no tenga límite de dosis, yo lo tengo que cuidar.
Los trabajadores, yo puse ahí dosímetro en mayúscula. ¿Por qué? Porque a veces también, recuerden que el dosímetro mide cuánta radiación yo recibí, pero no es que me protege la radiación. Uno no es Superman ni con el chaleco plomado, ni es Superman con un dosímetro, un Superman antirradiación. Si yo, aunque tenga el dosímetro, me voy a irradiar igual si trabajo mal. Aunque tenga el chaleco plomado, si disparo abajo de la fuente, me voy a irradiar igual. Entonces, a tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Bueno, y acá, ya terminando la charla, para que es una charla interactiva, la idea de esta charla es generarle dudas para que ustedes consulten, pregunten, quieran ampliar. ¿eh? Bueno, acá les pregunto, ¿esto es obligatorio o necesario? ¿O es más obligatorio que necesario, más necesario que obligatorio? ¿Esto es un cumplimiento de una norma legal o es una optimización que se eligió hacer en el servicio? Bueno, eso ya se los develo ahora. Esto es necesario más que obligatorio. O sea, no hay ninguna normativa, por ejemplo en medicina nuclear. Esto es una comunicación que hay entre el cuarto caliente, donde yo preparo los radiofármacos, y la sala de inyección, donde yo voy a inyectar esos radiofármacos. Bueno, esto está buenísimo porque evita el traslado de material radioactivo, evita que no sé, que una persona salga y se tropiece y se caiga con la fuente de material radioactivo. Esto acorta distancias, esto hace más práctico el trabajo, pero esto es no es una obligatoriedad, no es una norma obligatoria, sino que esto es algo que favorece la optimización. A través de esto no es una norma legal, no es que si yo no la cumplo el servicio va a cerrar, pero es una manera de optimizar el transporte, el traslado de ese material radioactivo y evitar también, cuanto menor traslado hay, menor chance de que se caiga eso al piso, de que haya contaminaciones y demás. Bueno, acá les dejo mis correos para que me puedan contactar ante cualquier duda. Está el foro de consultas también para que me puedan contactar. Y esto es básicamente un resumen de lo que yo quería charlarles. Obviamente en esa foto que vimos unas diapositivas más atrás, lo que estaba mal era la caja de té. La caja de té ahí, había un algodón ahí fuera de su zona. Bueno, recuerden que donde se prepara material reactivo, donde yo preparo contrastes, bueno, no puede estar comiendo, tomando mate con las facturas y el contraste al lado, o el material reactivo mucho menos. Eso también. Bueno, la idea de esta charla era que sea un poco interactiva y concientizarlos de que la calidad no es solamente trabajar en un buen lugar con el mejor equipo, que eso sí hace a la calidad, pero también la calidad son pequeñas acciones que uno va haciendo con respecto al uso del plomado, con respecto al cuidado del paciente, con respecto al cuidado de la privacidad del paciente, con respecto a tener mi sala limpia, mi sala ordenada. No hace falta que yo tenga que certificar normas ISO o IRAN. Si certifica, si la institución decide certificar, mucho mejor. Pero si no lo hace, igualmente yo puedo ofrecer al menos mi servicio profesional de calidad. Bueno, la idea de esta charla era eso. Espero que les genere dudas, que haya debate. Y bueno, acepto críticas, acepto lo que ustedes quieran decirme, no hay problema. Así que acá estamos para escuchar, leer y responder. Les mando un abrazo y que sigan disfrutando de este maravilloso congreso.